¿Puede un país con profundas raíces cristianas como México encontrarse a merced de los demonios? Algunos en la Iglesia Católica temen que así sea. Y como resultado convocaron a un exorcismo general de la nación mexicana, el que se llevó a cabo calladamente el pasado mes de mayo en la Catedral de San Luis Potosí. Altos niveles de violencia, al igual que los cárteles de la droga y el aborto en el país, fueron los motivos del rito especial de exorcismo conocido como exorcismo magno. El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, presidió a puertas cerradas la ceremonia que se ofició por primera vez en la historia de México. También participaron en ella el arzobispo Jesús Carlos Cabrero de San Luis Potosí, el padre José Antonio Fortea, demonólogo y exorcista español, al igual que un pequeño grupo de sacerdotes y laicos. El evento no fue dado a conocer antes al público en general. De acuerdo con el arzobispo Cabrero, el carácter reservado de la ceremonia, celebrada el pasado 20 de mayo, pretendía evitar cualesquiera interpretaciones erróneas del ritual. Estos son los primeros párrafos de un artículo en inglés publicado en Pathos Catholic, un portal electrónico destinado a difundir las noticias del mundo católico. Más adelante, ese mismo artículo reproduce una breve entrevista con José Antonio Fortea, el demonólogo y exorcista, quien declara ahí que, cito, a medida que el pecado se incrementa en un país, en esa misma medida se vuelve más fácil que los demonios provoquen sus tentaciones. Si lo reportado por Pathos Catholic es verdad y en nuestra catedral se realizó un exorcismo nacional, creo que este no tuvo los efectos que los participantes perseguían, porque, y aquí me permito parafrasear a un expresidente de nuestro país, los demonios siguen sueltos. Dicen los antropólogos que desde la alborada humana, los grupos de homínidos primitivos, dispersos y nómadas, conforme la luz de la palabra y el ejercicio memorioso los elevaba a diversas etapas de desarrollo y experiencia, cobraban paulatina conciencia de sí y su entorno. Así se descubrieron frágiles y mortales, sujetos a las fuerzas de la naturaleza. De este modo, miles y miles de años de metódica observación y pensamiento favorecieron que distintos cuerpos culturales y pueblos desarrollaran un concepto más o menos similar, el del mal, distinguiendo pronto entre el mal que nos alcanza por obra de las fuerzas o leyes de la naturaleza y el mal que nos amenaza y nos lastima por la acción u omisión de los hombres. Explicar el sentido o el sinsentido del mal ha sido una tarea de pensadores y doctrinas, de chamanes y científicos. Y los diversos sistemas a que ha dado lugar el cristianismo tienen en común, para dimensionar el concepto del mal, el de la creencia en el malo por excelencia, Lucifer, el que fuera portador de la luz y se ve expulsado de la gloria de Dios para convertirse en el rey de las tinieblas, el gran tentador de los seres humanos, y el de que Satán es uno de tantos nombres como recibe a lo largo de la historia. Elaine Pageless, la estudiosa más importante de los evangelios gnósticos, asegura que al introducir el concepto del demonio en su evangelio, Marcos se desvía de la tradición judía y caracteriza el ministerio de Jesús como una continua lucha entre el Espíritu de Dios y los demonios, y que semejante visión ha servido, entre otras cosas, para confirmarle a los cristianos, y cito, su identificación con Dios y para satanizar a sus oponentes, primero otros judíos, luego los paganos y más tarde a los disidentes cristianos que llamamos heréticos. Fin de cita. De ese modo, se arraigó en el pensamiento del cristiano ordinario, católico o no,
una idea que le acarrea cierta tranquilidad ante el problema del mal, a saber, que éste es obra del demonio o de quienes ceden a sus tentaciones. Con todo, la noción de Satán arraigada en el terreno de las creencias y prejuicios en paulatino desuso y olvido, ya muy poco nos permite explicar el mal como obra del ángel o el hombre caídos, expulsados de la gloria o del paraíso terrenal. Y si a ello le sumamos el hecho de que en las sociedades contemporáneas, merced al discurso y los avances de la ciencia, resulta más o menos fácil y sencillo alegar y probar la falta de responsabilidad moral, nos enfrentamos a un vacío o nos hundimos en un pantano donde no atinamos a explicar males menores. El asesinato pasional, la avaricia del agio, la ambición de financieros, o mayores como genocidios, exterminios, ecocidios. Por eso, no debe extrañarnos la conducta mediática de Sandoval Íñiguez, cuyo discurso reciente, que México es un país endemoniado, no hace más que trasladar la culpa de inocentes o criminales a las maquinaciones de Satán. Es difícil, en verdad, comprender el sentido del mal ante la cama de un pequeño enfermo de cáncer o ante el rostro desollado de un estudiante de Ayotzinapa. Pues si en ambos casos el resultado del mal es el dolor, el sufrimiento, la diferencia es que el muchacho sin rostro fue víctima de un mal moral, el que un hombre con libre albedrío le acarrea a un semejante. Andrew del Blanco, autor de La muerte de Satán, anota en la introducción de ese libro que hemos trivializado el mal y que la verdadera fuente del mal es el yo, afirmación de la que el yo de Sandoval Íñiguez quiere evadirse, culpando más bien al ello. ¿Satán será?